Partimos entonces. Ya, chiquillos, ¿qué vamos a ver aquí en el tema de la presentación? ¿Qué vamos a ver en este? Vamos a ver el tema de los triggers. Vamos a partir haciendo mostrando cómo se genera las tablas, y después generando un trigger, específicamente mostrando las partes que constituye este trigger. ¿Okay? Entonces, en SQL Server, nuestras tablas parten todas con Create Table, muy similar a MySQL, no tiene mucha diferencia en el tema, salvo en cierta estructura, por ejemplo, para generar los autos incrementables. Cuando hablamos de una identity, hablamos de este campo llamado identity. Al momento de generar una tabla, un campo, estamos hablando de un campo que se va a autoincrementar. ¿Qué significa esto? Que el mismo valor que se va a generar ahí, se genera automáticamente. O sea, lo hace el programa. Lo hace en este caso el SQL Server. ¿Ya? No tenemos que generarlo nosotros. No vamos a tener que insertar el código del libro, ni tampoco el código de venta, sino que el mismo programa, el mismo SQL Server lo va a insertar al darle esta instrucción a identity. ¿Okay? Ahora, ojo, esta instrucción a identity se da solamente para los campos que son primary key y los que son integer, que son números. ¿Ya? Porque un texto no puede ser autoincrementable, como obvio. Entonces, luego, muy similar a MySQL, varchar de 30, editorial 30, y aquí viene el tema de los decimales, que es un tipo de dato en SQL Server que se llama decimal. ¿Ya? Este tipo de dato es específico para poder generar campos con decimales. ¿Ok? Entonces, luego viene todo el tema de los primary key, que es generar la llave primaria. Generar el constraint con el nombre del constraint y luego la instrucción primary key con el campo que va a ser la llave primaria. Luego, en la otra tabla que va a tener la llave secundaria, también tenemos identity para que se vaya generando automáticamente. Tenemos campos parecidos y, ojo, el constraint para generar las ventas se genera a través de un primary key. El ID se va a generar automáticamente. Y también el tema del vamos a hacer un constraint para generar una foreign key, que es relacionar código libro, que es el código que tienen los libros, con esta tabla de venta, para decir qué libro fue vendido. ¿Okay? Y se hace referencia a la tabla libros y al campo código. Este texto que está aquí que dice on delete no action es para especificar que no se ejecuten acciones al borrar. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos detectar, o sea, decirle en las tablas que genere un borrado en cascada, que se llama. ¿Qué significa eso? Que cuando yo borro un registro en libros, automáticamente se borren las ventas de ese libro. ¿Ok? Entonces toma el ID del libro y como está también duplicado en ventas, los va a borrar los dos. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar de inmediato el ejercicio en el SQL Server. Denme un ratito porque aquí tengo mi máquina virtual. Acá, no, aquí no está mi máquina virtual. Está acá, está corriendo por acá. Por aquí la tengo corriendo. Aquí está. Aquí está mi máquina virtual. Donde yo voy a generar, ojo, fíjense que en la máquina virtual cuando uno ingresa, sobre esta máquina virtual uno genera, crea una base de datos. Ahora la base de datos nosotros la podemos crear aquí en forma gráfica con el botón derecho sobre base de datos diciéndole nueva base de datos, o podemos generar una nueva consulta, así de sencillo, y en esta nueva consulta, que aquí se demora un poquito, vamos que se puede, le tengo fe a la máquina virtual, en esta nueva consulta, que se abre aquí en el lado derecho la sección para poder editar y generar esta consulta, generar las instrucciones en SQL. Aquí le podemos decir create database y le podemos decir, por ejemplo,
database y le decimos aquí, por ejemplo, libros. Y también lo podemos seleccionar y decirle ejecutar. Y ahí nos crea automáticamente la base de datos libros. ¿Ok? Comandos completados correctamente. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? Que para poder generar la instrucción siguiente, que es crear estas tablas, necesitamos decirle que vamos a trabajar sobre la base de datos libros que acabamos de crear. Que fíjense que aquí estamos trabajando con master. Esto es súper importante, fijarse en qué base de datos estamos trabajando. Ahí estamos trabajando con master. ¿Ok? Para decirle que queremos trabajar con libros, tenemos que decirle exactamente igual como decíamos en MySQL. ¿Cómo decíamos en MySQL? ¿Se acuerdan? Ocupamos nuestra base de datos. Efectivamente, don Luis. Use libros. Y yo selecciono y le digo ejecutar. Fíjense que ya estoy usando la base de datos libros y me cambia acá automáticamente. Y aquí ya puedo, yo voy a pegar en favor del tiempo. Voy a pegar esto de aquí en la base de datos, digamos, de libros, para que no se me demore tanto. Punto base, claro. Punto base. Si estamos en el colegio. Y aquí le decimos pegar. Fíjense que aquí yo lo voy a formatear mejor para que lo podamos ver mejor. Aquí tenemos use libros, donde tenemos nuestra tabla libros, que vamos a generar este código que va a ser int identity. Vamos a generar el autor y vamos a generar también el constraint. ¿Ya? Seleccionamos todo este código y le decimos, fíjense, ejecutar, y ahí automáticamente comandos creados. Si se fijan acá en el lado izquierdo, todavía no aparece nuestra tabla libros. Para que aparezca nuestra tabla libros tenemos que seleccionar el botón derecho y decirle actualizar. Y ahí ya se nos va a cerrar todo y nos va a aparecer nuestra base de datos libros. Y si entramos en nuestra base de datos libros en el signo más, vamos a generar las tablas también. Fíjense, ahí está la tabla libros que acabamos de crear. ¿Ok? Y luego podemos generar el tema de las ventas. Fíjense que se generó al momento de ver libros. Yo puedo ver las columnas, seguir haciendo clic en los signos más y puedo ir viendo las columnas. Y fíjense que aquí dice que tenemos un código, tenemos título, autor, editorial, precio y stop. Y código tiene una llavecilla, que significa que es primary key. La prueba de base de datos de esta semana, sí, don Claudio, es el miércoles 17 o días 15, mañana 16, miércoles 17. Y mañana es la de programación. Ojo, mañana es la de programación. Así que estudien el ejercicio que les di y que está en YouTube. Ojo. Ok. Entonces, ya generamos libros. Vimos que tenemos las columnas. Podemos seguir generando a través de los códigos. Yo puedo seguir generando. Yo voy a copiar y pegar en favor del tiempo nada más. ¿Será un feriado para descansar? Sí. Pucha, sorry. Yo prefiero que le dediquen un ratito nomás hoy día a que tengan que ir un día sábado al IPEPO. Es más difícil. Yo creo que es mejor estar en la casita. Estar en la casita tranquilito desde el computador que tener que ir un día sábado. Y ni una gracia. Yo también creo. Pero bueno. Entonces, fíjense que aquí vamos a generar la otra tabla. Algo importante con la generación de la otra tabla. Sí, ahí está
No sé qué YouTube será ese. Lo vamos a ver después, don Luis. Esta es la tabla de ventas. Entonces, vamos a generar la tabla de ventas. Fíjense que la selecciono. Ustedes pueden escribir create table ventas. Acuérdense que tienen que tener un número, identity. Yo les puedo pasar en la prueba. Ojo que la prueba, la mitad de la prueba es un ejercicio muy similar a lo que estoy haciendo ahora. Puede que no le ponga libres y ventas, le ponga empleados y departamentos. Y tengan que hacer un ejercicio sobre empleados y departamentos, por ejemplo. ¿Ok? Sí, sí, lo voy a colocar ahí en el. Gracias, don Luis. Lo voy a colocar ahí en el campus virtual también para que lo vean todo. Ok, entonces ejecutamos la tabla ventas, el script de la tabla ventas, para crearla. Y aquí nos vamos a fijar, bueno, generamos la primary key, generamos la foreign key. Si actualizamos ahora las tablas, para poder ver, actualizamos las tablas, actualizar, nos vamos a dar cuenta que nos apareció ventas. Y ahí tenemos columnas, que también tenemos nuestra primary key. Fíjense que la primary key aparece con una llave amarilla y dice PK, y la foreign key nos aparece con una llave gris que dice código libro. ¿Okay? Se supone que este código libro es el mismo ID que tiene libros en su código. ¿Ya? Es el mismo número. ¿Okay? Vamos a ponerlo. Ok, entonces ahora viene el tema de la creación del trigger. Este es un tema importante. ¿Cómo creamos el trigger? Pero antes de crear el trigger vamos a insertar datos. Acuérdense que los inserts son igual que los inserts de MySQL. Insertamos intro libros, los valores. Fíjense que aquí no estoy insertando el código el código de. Aquí no estoy insertando el código de la tabla libros, ni el código de venta, fíjense. 1, aquí en libros, nuestros campos, nuestras columnas son código, título, autor, editorial, precio, stock. Estoy insertando 1 como código. Richard Bach, no, no es, este 1 no es el código. Este es el título. Título, autor, editorial, precio, stock. Stock es la cantidad de libros que hay. ¿Ok? Entonces puedo seleccionar todos estos, fíjense. Y lo mismo hago con las fechas, que las fechas fíjense que se colocan al revés. Se colocan 2012 o 2011, /01, Y algo importante, fíjense que aquí los ID que estoy ocupando en la tabla venta, que es el tercero, el segundo campo, que es el código ID, ese significa que es el libro 1. Y ese significa que es el libro 2, que tiene el código 2. Los ejecuto para poder insertarlo. Se ejecutaron todos. Ahí está todo ejecutado. Y podemos decir que tenemos datos en las tablas. Si hacemos un select asterisco from libros, lo selecciono, le digo ejecutar, me va a mostrar los datos de los libros. Voy a mostrar todos los libros. ¿Ok? Y yo le digo acá abajo, select asterisco from ventas, nos va a mostrar los datos de todas las ventas. ¿Sí? Ah, don Manuel, sí, bueno, pero más vale tarde que nunca, así dicen, ¿ah? Más vale tarde que nunca. Ya, si se fijan tenemos las ventas y los libros. Podemos seleccionar los dos, ponerles a ejecutar y fíjense que aparece ventas y libros. ¿Ven? Fíjense que el código libro 1 equivale a qué título, de qué autor el código libro 1.
Efectivamente, don Richard Bach. Efectivamente, ese mismo. ¿Ya? Por la relación. Ahora viene la parte sustancial del tema. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer un trigger de inserción. Vamos a crear un trigger sobre la tabla ventas para el evento de inserción. Vamos a hacer tres tigres. Tres tristes tigres. Vamos a hacer tres. El primero va a ser de inserción. El segundo va a ser de update. Y el tercero va a ser de delete. ¿Ya? Porque puede que entre uno de esos en la prueba o puede que entre los tres. ¿Ok? Y lo que me interesa es que los aprendan. Entonces, este trigger sobre la tabla ventas va a ser para el evento de inserción. Y cada vez que se realiza un insert sobre la tabla ventas, el disparador se ejecuta. ¿Ya? Cada vez que se ejecuta, se hace un insert, o sea, hago una inserción sobre la tabla ventas, se ejecuta. Por lo tanto, el disparador lo que va a hacer es controlar la cantidad que se intenta vender, sea menor o igual al stock del libro. O sea, si hay menos, si el stock del libro son 20 y yo quiero vender 30, me va a lanzar una broma y decir, no, es que no se puede. Pero si el stock del libro es 10 y yo vendo 2 libros, entonces, ¿qué va a hacer? Va a actualizar el campo stock de libros y le va a restar el valor anterior a la cantidad vendida. ¿Qué significa eso? Que acá, en nuestras tablas, si tenemos un stock de libros, por ejemplo, Ilusiones de Richard Bach, que hay 50 libros para vender. El tercero, perdón, Manuel, el tercero es delete. ¿Ya? El tercero es delete. Insert, update y delete. ¿Ok? Entonces, concéntrense en lo siguiente. Miren, si nosotros tenemos 50 libros de ilusiones, 50 unidades, 50 libros, 50, y vendemos 2, lo que va a hacer el trigger es decir, ok, vendiste 2 libros, se insertaron 2 libros en la cantidad, entonces descontemos 2 del stock. Se resta el stock. ¿Ok? Entonces, si vendemos, no sé, 10 libros del título 1 de Richard Bach, si vendemos 10 libros, se va a restar esos 10 libros que vendemos, se va a restar al stock. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuánto si vendemos 10 libros del código libro 1? 90. Sencillo. Perfecto. Estamos claritos. Como el agua el mapocho. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo crear este trigger. Lo voy a mostrar aquí hecho. Mira. Lo tengo ya. Fríamente calculado. Por lo tanto, lo vamos a copiar. Lo voy a pegar acá para mostrárselo. Consulta, ¿ven bien aquí las letras o agrando el tamaño de la letra? ¿Sí se ve bien? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? Ya, perfecto. Entonces, vamos a explicar aquí qué es lo que hace cada una de las sentencias, para que nos quede claro cómo tenemos que construir este trigger. Y ojo que todos los triggers tienen más o menos estructura parecida. Y esto es lo más difícil de entender. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. Déjenme separárselos para explicarlo. Porque si no se van a confundir. Les va a pasar lo de Kung Fu. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Kung Fu? Se confundió, efectivamente, eso era. Buena esa es nueva. Es una broma nueva. ¿Ya? Y aquí hacemos el rolo. Y hacemos un M.
Ok, voy a agrandar un poquito mi máquina virtual para que se vea un poquito más. Tirita todo. Vamos que se puede, tengo fe. Vamos que se puede. Sí, cumple como 20 años ese chiste, ¿eh? Es nuevo. Entonces, vamos a explicar acá, para partir del principio. ¿Qué es lo que les costó un poquito la clase pasada? Ojo que estamos grabando toda esta presentación, ¿eh? Cosa de que quede grabado todo esto y después podamos repasarlo. Entonces, create trigger es para crear el nombre del trigger. Se va a llamar ventas insertar. ¿No? Disparador. Disparador. Venta significa que venta significa que vamos a trabajar sobre la tabla ventas. Ojo porque yo les puedo poner la estructura en la prueba y ustedes tienen que detectar que viene ahí. En on ventas tienen que poner, ya. En for insert, tengo que poner, ya. ¿Ok? Entonces yo les puedo preguntar aquí qué va. Y ustedes me tienen que decir. Sí, yo sé que de as para abajo queda la cola. Sobre ventas, for insert significa que es el insert sobre venta y de aquí empieza el despelote. Ahora, chiquillos, no es tan complejo. Cosa de entenderlo. Muy parecido a las cosas de programación. Miren, primero declaramos la variable. En este caso declaramos una variable stock. ¿Ya? Luego, ojo, que lo que hacemos es asignarle un valor a esa variable. ¿Cómo le asignamos el valor a esa variable? Para saber el stock que hay. ¿Ya? Porque, ojo, necesitamos saber el stock de libros que hay. Para saber el stock de libros que hay, yo tengo que saber de qué libro estamos hablando. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos sacar ese valor del insert. Porque acuérdense que todo esto es sensible a un insert. Voy a ejecutar una sentencia, insert, into, ventas, y voy a colocar los valores para insertar la venta. De esos valores yo puedo agarrar un valor de eso y decir, ya, de ahí vamos a tomar un ID para saber qué libro es el que queremos actualizar. ¿De qué stock estamos hablando? Porque esta variable stock va a guardar el stock. O sea, si nosotros queremos insertar, por ejemplo, queremos vender un libro que va a ser el libro 2, el código libro 2, que es Ilusiones, de Richard Bach. Queremos vender 3 libros de ilusiones. ¿Ya? Entonces se hace un libro, se hace un insert into ventas, con fecha 12 del 2012, 10, 15, código libro 2, precio $18 y cantidad 5 libros. Hago un insert, ¿ok? ¿Sí? Código libro 2, ojo, sobre código libro 2, que es ilusiones, voy a vender 10 libros. Entonces, ¿qué va a hacer este select stock? Va a decir, ok, quiero asignarle un valor a ese stock. Quiero saber ese código libro 2, ¿de cuál de todos estos stocks estoy hablando? ¿Del que tiene 100, del que tiene 50, el que tiene 200, el que tiene 200? ¿De cuál? ¿De cuál quiero saber? A ver, ¿cuál es el dato que... ¿Cómo puedo saber de cuál es? Entonces, ¿esto qué hace? Le decimos select stock, guardamos la variable, y decimos stock from libros. Quiero saber el stock de la tabla libros. Y aquí viene un join. Dice join inserted. ¿Qué significa? Que queremos sacar datos de la query que estamos ejecutando. O sea, del insert que estamos ejecutando. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, join inserted, fíjense, sobre, y aquí fíjense lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un join. Estamos uniendo, diciendo que el código libro que yo estoy insertando, que va a ser el código 2, tiene que ser igual al código libro que está en libros, en este caso el 2. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que este código libro que está acá, 2, tiene que ser igual a ese código libro 2. Donde, efectivamente,
el libros.código que está acá sea igual al inserted.código libro que yo estoy insertando. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que decirle dos veces? Porque una vez le decimos, porque fíjense que estamos repitiendo lo mismo. Esto, libros.código inserted, es exactamente igual que el de arriba, pero al revés. O sea, estamos igualando dos valores. ¿Ok? El libros.código y el inserted.código. ¿Por qué lo hacemos dos veces? Porque una vez es para unir el insert que estamos ejecutando de allá con la variable libro, y la otra es para decirle que el libro queremos unirlo con la query que estamos tomando, ¿ya? Para asegurarnos que el dato sea exactamente el mismo. Entonces, estamos seleccionando el campo stock, este campo que está acá, donde, fíjense, estamos seleccionando este campo donde el código libro, en este caso de libros, sea igual al código libro que estoy insertando en ventas. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces ahí agarro y le digo, no, sabes que yo no quiero. ¿A qué libro, qué código libro estamos insertando? El 2. A ver, el 2, el libro, ¿cuál es? El 2 es, el stock es 50. Ah, perfecto. Entonces, este valor que le vamos a dar a esa variable es 50. ¿Ya? Entonces aquí estamos diciendo que si stock es igual, es mayor o igual que la cantidad que estoy insertando, esta, fíjense que select cantidad from inserted, o sea, la cantidad que estoy insertando, porque yo en el insert estoy insertando la fecha, el código libro, el precio y la cantidad. Si es igual, o mayor o igual, entonces anda y actualiza libros, hace un update sobre el libro, y el stock, al stock, réstale, al campo stock, réstale el stock, que es el valor que tiene ahora mismo, por el que estoy insertando. Inserted por punto cantidad. Por la cantidad que estoy insertando. O sea, estoy insertando 10 libros, que es lo que dijimos. Entonces a 50 réstale 10. From libros, donde, y esto es lo mismo que lo anterior, el join, para decirle que queremos insertar donde este código libro sea igual al código libro que acá. El código de la tabla libros sea igual al código libro de la tabla ventas. ¿Okay? Si no, que lance un error y diga hay menos libros en stock de los solicitados para la venta. Ya es un rollback transaction, que significa que deshace la transacción y vuelve para atrás. ¿Okay? Lo importante, chiquillos, es entender que esto que estamos haciendo acá es básicamente esta parte que ustedes la encuentran tan complicada, es básicamente para poder detectar y decir que no es cualquier stock, es este stock que yo necesito, donde este código libro sea igual a este código libro de la tabla libro, que el código libro de la tabla venta sea igual al código libro de la tabla libro. Necesitamos saber el stock donde este código sea igual a este código, y después necesitamos actualizar stock también donde este código sea igual a este código. Es así de sencillo. ¿Okay? Y con esto ejecutamos un insert sobre la tabla ventas. Ojo que aquí nosotros podemos, voy a ejecutar este trigger sobre la tabla ventas. Este trigger sobre la tabla ventas. Se ejecutó completamente. ¿Ok? Ah, perdón. Profe, para abajo que algo. No, estamos bien. Entonces, ahí lo ejecutamos.
Y podemos hacer un insert. Por ejemplo, yo podría... Ah, no. Veamos aquí mismo en este mismo de acá. Podemos ejecutar un insert. Fíjense que nuestro trigger... Vamos a ejecutar una venta. Vamos a hacer un insert aquí. Fíjense que nuestro trigger queda guardado. ¿Dónde queda guardado? Antes de continuar, ¿dónde quedan guardados los triggers? Aquí en desencadenadores. En desencadenadores quedan guardados. Tengo que actualizar la tabla libro. Actualizar. Y si ahora vamos aquí a ventas, a desencadenadores, trigger, desencadenadores, nos va a aparecer, si es que no se demora mi máquina virtual, ¿está? Debería aparecer, ahí está. Disventa, que es el trigger. Ahí está creado. ¿Ya? Podemos insertar aquí otra. Fíjense, 2012 0101 y queremos vender 10 libros a $18. Vamos a decir ejecutar y vamos a ver que el trigger se va a ejecutar. Una fila ejecutada, una fila ejecutada. Si ahora vamos para acá arriba, o lo hacemos, no seamos flojos, hagámoslo aquí. Acá abajo veamos select asterisco from libros y bajo hago un select asterisco from ventas. Hacemos los dos select, le decimos ejecutar y fíjense que aquí insertamos 10, ilusiones de 50 bajó a 40 porque restó los 10 que correspondían. ¿Se fijan? Y ahí se ejecutó el trigger que nosotros queríamos. Ojo que esta presentación yo se la voy a mandar a... O se las mandé, creo. No se las mando, no se preocupen, se las subo al tiro en el campo virtual. ¿Ok? Entonces ahí ejecutamos un trigger de inserción. Si yo ahora le digo insertar, fíjense, 60 el libro y son 40, me debería lanzar un error, el trigger. Vamos que se puede. Hay que darle carbón un poquito a la máquina virtual. Sorry. Error. Hay menos libros en stock de los solicitados para la venta. Y se deshizo la transacción y no se ejecutó porque hay menos libros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Fíjense que fuimos paso a paso. Ustedes lo van a poder repetir porque va a quedar grabado esto. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Gritos, aullidos? Alguien me está preguntando algo por... Ah, sí. Me está preguntando por otras cosas. Se define que el trigger se ejecute antes o después de la consulta. Ajá. Esto es antes. Aquí no le dijimos si era after o diciéndole aquí al trigger. Tú le puedes decir after o before. Al mismo trigger. Aquí. Tú le puedes decir después del insert after o después before. Ahora es raro que un insert se ejecute después. Que después de insertar haga algo.
normalmente se le dice, normalmente al dejarlo por defecto sin decirle nada, es un after. O sea, antes de hacer el insert, se ejecuta el trigger. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Sí? Don Cristian. Ah, se incorporó Don Filip. Bienvenido, Don Filip. Bienvenido, Don Filip. Está Don Filip, Don Manuel Yantén, Don Luis, Don José Sepúlveda, Cintia Isla, Don Claudio, Don Daniel Ito, Don Cristian Sáez. Y se nos fue Don... Ah, se nos fue Don Giovanni. Llegó justo el trigger. Perfecto. Ok. Entonces, ya tenemos un trigger de inserción. Que fíjense que no es tan complicado la parte... Lo que más les complica a ustedes y que yo me he dado cuenta, es que no es demasiado difícil darse cuenta, es esta parte de acá, donde tienen que hacer el join. Básicamente, esto es decirle que ustedes necesitan ese campo de stock, donde los códigos sean iguales. ¿Ok? Principalmente eso es. Decirle dónde los códigos sean iguales. Para que no muestre cualquier stock, sino que específicamente ese. ¿Ok? Ya. Ojo que nosotros podemos guardar nuestra query de SQL. La podemos guardar en cualquier momento diciéndole... apareció Don Carlos Contreras. Bienvenido, Don Carlos. Lo podemos guardar diciéndole en el icono del disquete. Al decirle guardar, nosotros guardamos este archivo .sql, que sería el código que nosotros hemos estado haciendo, hemos ido ingresando. Y ahí poder dejarlo como respaldo. Por si se corta la electricidad o se queda pegado el computador. Lo tenemos como respaldo. Nosotros lo podemos guardar en el lugar que nosotros queramos. Yo lo guardo aquí en el escritorio. El código del trigger. Okay, aquí la memoria manda pero súper rápido, pero tengo fe que hacer sencillo. Tengo fe que hacer rápido. Ok, ese era el trigger de inserción. Fíjense que el trigger de inserción normalmente es que haga una cosa o haga otra. Esto es trigger. Oh, triggers. Decimos guardar. Entonces, nosotros ya vimos cómo crear el trigger de inserción. Básicamente es decirle insert y, ojo, dependiendo de lo que nosotros queramos, dependiendo de lo que nosotros se nos pida. Normalmente se pide actualizar cosas. Que si inserto una venta, me actualice el stock. Puede que yo les pida al revés. ¿Qué pasa si necesitamos devolver un libro? ¿Qué pasaría si necesitamos devolver un libro? O sea, inserté... ¿Qué hizo el trigger recién? Cuando yo inserté un libro, inserté 10 libros, me eliminó los 10 libros del stock que correspondían al libro que estoy insertando. O sea, inserté 10 libros de código 2, que corresponde a ilusiones. Por lo tanto, me restó 10 libros del stock del código 2. ¿Qué pasa si mañana esta librería que compró 10 libros de ilusiones se desilusiona y dice, no quiero los 10 libros, se los devuelvo? ¿No se aceptan devoluciones? La ley dice lo contrario. El CERNAC dice lo contrario. Si es así, entonces tendríamos que hacer otro trigger que incorpore esa variable, esa característica. ¿Qué pasa si yo elimino, que cuando yo elimine, fíjense, cuando yo elimine, que va a ser uno de delete, cuando yo elimine una venta, una venta, esa cantidad se la sume al stock. Eso sería interesante. Claro, habría que hacer un update
muy similar al que hicimos, pero en vez de la venta la tendríamos que borrar. Cuando se borre la venta, que tome esa cantidad de venta hecha, la cantidad de libros vendidos, agarra el código y se lo asume al stock de ese código. Efectivamente lo hizo, un delete. ¿Ok? Ya. De esos datos, efectivamente. Vamos a ver ahora el update. Vamos a hacer un update, un disparador, que evite que se actualice el campo precio. O sea, que cuando nosotros hagamos, eh, queramos actualizar el precio, nos diga no, o sea, que no se puede actualizar. Sí, sería mejor guardarlos, pero podríamos hacer, cuando se borren los datos, podríamos hacer también ahí generar que se copien esos datos, se inserten en otra tabla, por ejemplo, podríamos hacer como respaldo. También podría hacerlo Luis. Acuérdese que normalmente en programación, uno, en base de datos, no se borran los datos. Se cambia el ID, el estado. ¿Ya? Se cambia un ID estado, que es visible 1 y 0 es invisible. Normalmente no se borra. Ok, generamos un disparador que evite que se actualice el campo precio de la tabla libros. Vamos a copiarlo y se los voy a mostrar y les voy a explicar qué es lo que hace. Voy a copiar aquí abajito de nuestro trigger. Que tengo fe que no funciona. Tengo toda la fe que me funciona. Solo por la lentitud, ¿eh? Efectivamente, muchos triggers también se generan para respaldo. Por ejemplo, si yo borro una venta, ¿ya? Eh, que quede guardado, bueno, que todos esos datos que estoy borrando se copien en otra tabla, de, por ejemplo, ventas borradas, y que además se le asigne, por ejemplo, el código del vendedor que lo borró. Entonces queda grabado en base de datos quién borró tal dato, a qué hora, por ejemplo, y qué venta fue la que borró. Cosa que saber, mira, esta persona lo hizo, eh, esta persona lo hizo y después podemos detectar. Ya, esta persona lo hizo, tal día, tal hora, borró tal dato. Ahí está el error. Oh, no responde a mí. Vamos que se puede. Tengo que esperar un ratito. Mi trigger de actualizar, básicamente lo que hace es generar on libros, el update. Es relativamente sencillo porque yo tengo que decirle un if si actualizo el campo precio, que lanza un error. Ya estamos diciendo que es de libro, de la tabla libros. Y estamos diciendo que es update. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que si quiero actualizar el campo precio de la tabla libros, entonces que hemos hecho un error. El precio de un libro no puede modificarse. Así de sencillo. Se ocupan harto estos triggers de actualización, ya que permitan hacer esto. Se ocupan bastante. Vamos a ver si me soltó mi... No, se quedó pegado. ¿Es el SQL Server? Es el SQL Server. Tengo fe que responda. Vamos que se puede. Sí, la máquina virtual no me está acompañando mi... Ay, no, ahí se soltó, espérate. Ahí se soltó. Ahí se soltó, parece.
Ahí se soltó, parece. Donde la dejé de usar, se pone mañosa. Sí, como las mujeres me han contado. eh, esperemos que sea. Ok, es relativamente sencillo. Los actualizar. Si actualizo tal cosa, fíjense que lo que yo haga dentro después del as, hasta acá, lo que yo haga después del as, básicamente son condiciones. Si pasa esto, haz esto otro, inserta esto otro, actualiza esto otro o muestra este mensaje de error. No es mucho más que eso. ¿Ok? Básicamente se actualiza. Ya, aquí sí. Ahí sí, pues viste, se ve que esperar, hay que tener paciencia nomás. Entonces, vamos para acá, vamos para acá, le decimos pegar, a ver si nos pega, tengo fe. Actualizar precio, perfecto, para probar el tema del precio. Con precio. Consulta por mientras, vieron el video tutorial de Java, ¿cierto? Estúdielo harto, ojo, ojo que está... No lo han visto, está en el campus virtual y está en la página de Facebook. Está en los dos lados. Ojo que lo hice completo desde cero. Es como 1 hora de video. Entra en la prueba, sí, pues. Mañana es profe la prueba. Sí, 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 sí. En el minuto 40 se perdió don José. Ahí tiene que parar, ponerle stop. Pausa. Ya. Sí, vamos a repasar un poquito de eso después. Y correr en círculos, claro. Entonces, aquí ejecutamos nuestro trigger de actualizar sobre la tabla precio, sobre el campo precio. Me está ejecutando la consulta. Me está ejecutando la consulta. Ahí ejecutó el trigger. Ojo que este es sobre libros. Y ahora si yo quiero actualizar, hacerle un update libros set precio es igual a 19.00. Lo selecciono y le digo ejecutar. Va a decir un error. Tengo fe, vamos que se puede. El precio de un libro no puede modificarse. Fíjense que ahí está el mensaje. El precio de un libro no puede modificarse. Y se desarma toda la transacción. ¿Okay? Fíjense que un trigger sencillo. Yo le puedo preguntar la estructura de este trigger y ponerle aquí, no sé, la tabla cantidad, por ejemplo, update cantidad. Y ustedes me tienen que decir, no, está mal. ¿Por qué no usamos MySQL si no es lo mismo? No es lo mismo MySQL, don Luis. Ojo. Atención, esto es distinto. MySQL es de otro lado. Ojo, ojo. No es MySQL Server, no. Es SQL Server. Es de Microsoft. Pero no estamos usando las características de SQL Server, ¿no? Porque todo es el lenguaje común. El SQL es un lenguaje común. ¿Ok? Es un lenguaje, SQL es un lenguaje común para todas las bases de datos. ¿Ok? Que algunas tengan algunas diferencias específicas, eso es otro tema. ¿Ya? En este caso, actualizar que que es SQL Server es un poquito más simple que las demás son un poquito más complejas. ¿Ya?
Sí, un poquito enredado. No nos confundamos. Vamos ahora, ya vimos el de actualizar que es relativamente sencillo. Vamos a ver ahora el disparador para borrar. Aquí está el que yo les decía. Aquí está lo que yo les decía, chiquillos. Vamos a hacer un disparador con del siguiente ejemplo. Se crea para la tabla venta. Cada vez que se elimina un registro de venta, que se actualiza el stock de la tabla libros, por ejemplo, si el comprador devuelve los libros. ¿Ya? O sea, cada vez que yo elimino una venta, que vaya al stock y le sume, le agregue la cantidad que estoy borrando. ¿Ok? Que es lo inverso de lo que hicimos. Hicimos que cuando insertábamos, que eliminara del stock. Ahora le estamos diciendo que cuando borremos, que le agregue el stock. Entonces, veamos. Calma, chiquillos, calma, tranquilo, concéntrense aquí. Concéntrense aquí. Voy a mostrarles cómo se hace el código. Fíjense que es re sencillo y re simple. Miren. Los voy a mostrar acá. On ventas. Esta parte yo creo que ustedes la manejan. ¿Qué significa el on ventas? ¿Y qué significa el for delete? Yo creo que la manejan, pero súper bien. Y aquí vamos. Ya. Entonces, le decimos, fíjense, crear trigger venta, sobre venta, for delete. Y aquí hacemos el update, fíjense. Actualizamos. Como estamos borrando, no tenemos que decirle un if ni nada. Lo que queremos es que cuando borre, automáticamente vaya y haga un update sobre libros. Y setee el campo stock. Voy a hacer aquí el select asterisco from libros. Y aquí vamos a hacer el select asterisco from ventas. Vamos a seleccionar los dos y le vamos a ir a ejecutar. Fíjense, para mostrar. Tengo fe, vamos que se puede. Para explicar el tema. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que cuando borremos, por ejemplo, esta cantidad 2 del código libro 2, esta venta, que es la venta número 2, cuando borremos la venta número 2, agarre la cantidad y se la resta y se la suma al stock. Entonces, actualizamos libros y seteamos el campo stock, este de libros, pero ¿cuál de libros? ¿Cuál stock de libros? ¿Cualquiera? No. Necesitamos saber el código. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos libros.stock, que es el valor del stock que tiene el libro, ¿ya? Más la cantidad que estoy borrando. De la from libros, y aquí ya tenemos que hacer el join delete. Como antes hicimos un join insert, que unimos la instrucción, el insert, la query insert, unimos la query, los valores de la query, los campos de la query que estoy insertando, los unimos con la tabla. Ahora estamos haciendo lo mismo. Fíjense, from libros, join, delete, deleted, lo que estoy borrando, on delete código libro con libros.código. O sea, ojo, esta cantidad de lo que estoy borrando, de la query que estoy borrando, ojo, veme qué código libro tiene esa cantidad que estoy borrando y únela con el código del libro que corresponde. En este caso, si yo voy a borrar el código libro 3, por ejemplo,
o sea, perdón, el código de venta 3, este código de venta, agarra la cantidad, veamos el código libro, que ese código libro corresponda al código que está en la tabla libros, en este caso el 2, corresponde a ilusiones, y súmale a este 40 este 10 que estoy borrando. De nuevo, lo que le estamos diciendo es, este stock que está acá, sumémosle el valor de aquí de cantidad, pero no cualquiera de cantidad, sino el que tiene el mismo código libro que el stock. ¿Tiene el mismo código libro que el stock? Este 2, ese 2. Ah, entonces ahí réstale 2. ¿Este tiene el mismo código libro? Sí, 2. Ah, entonces réstale 10. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ejecutar. Ya vamos a decir ejecutar. Vamos que se puede. Tengo fe. Se ejecutó. Vamos a hacer el select. Ejecutar. Hasta el momento no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos a hacer el delete. Delete from ventas, porque venta es la que estamos afectando, donde número sea igual a... ¿Cuál vamos a borrar? ¿Cuál ID borramos? Chiquillo, ¿cuál borramos? ¿El 2 o el 3? ¿O el 1? El 2, el 3, el 2, el 3. ¿Quién da más? El 6, ya. 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 Borremos el 2, donde el número sea igual a 2. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos borrando el número 2. Por lo tanto, esa cantidad que es 2 se la va a sumar al stock del código libro, que corresponde al código del libro Ilusiones de Richard Bach. O sea, ese 40 va a quedar en 42. Vamos. Veamos, resultará. Hacemos el select de nuevo. Y ahí aparece 42, fíjense. Aparece 42 ahora en el stock. Borró y nos dejó el 42. O sea, perdón. Le agregó 2 al 40. ¿Ok? Fíjense que es re sencilla la instrucción. ¿Ya? Es re sencilla la instrucción. Ahí se me está demorando un poquito. Es re sencilla la instrucción. Lo único que hacemos es borrar el stock. O sea, al borrar, digamos, este valor, le decimos que el stock le sumamos la cantidad borrada. Así como anteriormente le decíamos la cantidad insertada, ahora le decimos la cantidad borrada. ¿Ok? Tengo fe que ahí me funciona. Se fijan que ahí se borró el registro, el número 2, y ahí se agregó ese número. Por lo tanto, ahora si insertamos, le va a agregar, y si borramos, o sea, si insertamos, le va a quitar stock, y si lo borramos, le va a eliminar stock. Si eliminamos la venta. Dudas, consultas, chiquillos. Yo les mandé una guía, ojo, esa guía tienen que hacerla. Está con los resultados, con las respuestas. Está lista para descargar. Y se la subí. Dudas, consultas, chiquillos. Vamos a terminar aquí la presentación. Dudas, consultas, chiquillos.
Dudas, consultas, gritos, aullidos. ¿Alguien que quiera hablar? Levante la mano. Dudas. Don Philip. ¿Le queda un poquito más claro? ¿Qué nombre tiene la guía? Está en el campus virtual, ¿ah? Yo las dejé en la raíz del campus virtual. A ver, déjame ver dónde podría estar aquí en base de datos. Déjame ver en base de datos. Desarrollo de base de datos. Este. Este desarrollo de base de datos. No, este es de programación. Ujú. Aquí está. Este parece que es. Desarrollo de base de datos. Está en la raíz. Déjame ver. Descargar guía de triggers. Está al principio. Está al principio. Es el último del principio. Fíjate que hay un video de creación de triggers. Y después está descargar guía de triggers. Necesitas hacerme una consulta. Ah, ese que quedamos de acuerdo. Que quedamos pendiente la otra vez. Va a estar en Facebook también que. Don José. Ah, no, se lo dejé en el campus virtual nomás. Esto lo voy a dejar en el Facebook también, ¿eh? José manda los correos personales. La idea es que se metan al campus virtual y lo descarguen de ahí, chiquillos. ¿Saben? Porque yo necesito que ustedes se metan ahí al campus virtual, por favor. ¿Ya? Aunque tengan que responder encuestas. Ya. ¿Dudas? Ah, sobre el Ubuntu. Sí, sí, ya me acuerdo, me acuerdo. Pucha, a ver, es que no tengo aquí Ubuntu para poder mostrarte. Em, pero veámoslo en clase en un ratito. Ya, veámoslo en la clase en un ratito. A ver si lo vemos el miércoles, a ver si lo vemos el jueves, ¿ya? ¿Te tinca, don Philip? Yo sé cuál es la duda que tú tienes. ¿Ya? Sí, revisé los tutoriales. Sí, estaban bastante buenos, ¿ah? Sí, habían unos súper claros, los de instalación, súper claros. Sí, súper bien. Y las notas las voy a colocar ahora cuando tengamos la prueba. Entonces ahí pongo las dos notas al tiro. En todo caso son buenas, porque mucha gente se esforzó. Hay algunos que están súper básicos, ¿ah? Que pusieron 3 4 pantallas nomás y que están ahí más o menos nomás. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Yo creo que quedó más claro el tema de base de datos. Voy a parar la grabación ahora para dejarlo después subirlo al YouTube. ¿Ok? Ya. No, para.